Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que la paz, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y su gracia sea sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos. Que Dios los cubra con su sangre preciosa, los vea con amor, misericordia, con ese manto de justicia, en donde aunque el hombre es pecador, cuando creemos en Jesús, Dios no nos inculpa de pecado. Hoy siento en mi corazón el deseo de orar por los oyentes, por los que nos ven a través de este medio, de la plataforma de Facebook. Hay alguien que necesita una oración. Nunca hago esto, siempre entramos a la oración, pero alguien necesita una oración, alguien está buscando respuesta a un problema, alguien está clamando, alguien está deseando que oren por él, amén. Así que vamos a orar, vamos a decirle al Señor que esa persona que necesita, que todos necesitamos, que oren por nosotros, pero hay alguien en especial, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a orar que la fe no le falte en medio de cualquier dificultad. Yo tengo mucho temor al decir algunas cosas porque no podemos hablar cosas que no sean de parte de Dios, amén. Pero hay alguien que va a escucharme en esta hora que está pensando atentar contra su vida. Quiero decirte que el Señor te ama y que su amor es el amor más sincero, más puro que puede haber. Y que cuando confiamos en ese amor, nosotros somos felices. En medio de cualquier dificultad, te puede abandonar tus padres, tus hermanos, tu esposa, tus hijos. Pero la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y después del fin del mundo estaremos con Él, obviamente. Así que yo quiero orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ese alguien, Señor, que tú has puesto en mi corazón, que yo le bendiga en esta hora. Yo le bendigo, papá, en tu nombre. Y reprendo todo espíritu de suicidio que haya en su vida. Esa mente torcida, Señor, ese espíritu que está diciendo, atenta contra tu vida, quítate la vida. Nadie te ama, nadie te quiere, nadie te respeta. Estás solo. Reprendemos esas voces en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra. A través de este medio llegamos a tu casa, a tu hogar, a tu mente, a tu corazón. Pedimos que ángeles te asistan. Que el Espíritu Santo te ministre el alma en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Oh Dios de mi salvación, Dios de justicia, trae, Señor, consuelo a su alma, quita el luto de su corazón, que haya una voz de esperanza en él, oh Dios eterno, en ella, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre, que es sobre todo nombre en el cual hay poder. Sé libre, en el nombre de Jesús, sé libre. Y realmente hay momentos difíciles, hay momentos donde a mí me pasan, me siento solo. Hay momentos donde digo, se fue mamá, se fue papá, mis hermanos están en lo de ellos, están lejos, están ocupados, están en su familia. Mis hijos grandes ya tienen su familia. Y veo a mi esposa y veo a mis hijos. Y a veces siento ese vacío también que solo Dios puede llenar. Y basta un momento de oración, basta un momento de clamor a Dios, basta un Dios mío, ayúdame, para que la presencia de Dios venga y esté con nosotros. La Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. En medio de cualquier dificultad, invoque el nombre del Señor. Yo recuerdo en una ocasión viajando
en el país de Guatemala, veníamos, hay unas vueltas, llegando a un lugar que se llama Cuatro Caminos, hay unas vueltas en la autopista, y el conductor, que era mi amigo cristiano, le llamaban con mucha frecuencia, y él venía agarrando, eran de esos celulares viejitos, como esto, y él ahí andaba viendo cómo contestaba, y bueno, requería, ya que su carro, recuerdo era un Toyota, pero era manual, requería de que sus dos manos estuvieran ocupadas y viniera atento debido a las curvas que había en ese lugar. Y yo había andado mucho tiempo con él, pero en una ocasión yo le dije: hermano, vas muy descuidado, le digo yo no quiero arriesgarme yendo contigo, por favor, deja de atender el teléfono, al menos en las curvas, le digo. Y él me dijo: hermano, no tenga miedo, me dijo, el Señor está con nosotros. Le digo: no, realmente el Señor está con nosotros, le digo, pero hay que ser prudentes. Y bueno, me hizo caso, me dice: ok, hermano, me dice, y puso su celular ahí a un lado. Pero avanzando, este hombre agarró el celular y contestó una llamada. En una vuelta, él ya no pudo hacer esto con su mano y el carro se barrió. A Dios gracias, no había un precipicio, sino que era como un cerro cortado y había paredes, pero había una cuneta. El carro metió sus llantas del lado derecho, metió sus llantas a la cuneta y el carro empezó a ir pegando en las paredes de la carretera, en ese cerro, hermano, y empezó a dañarse el carro. Empezaron a salir partes del carro tiradas, las llantas explotaron, y yo solo recuerdo que yo me acordaba de este pasaje que vamos a leer hoy. Y yo solo decía: Jesús. No decía más nada. Jesús, 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 ayúdanos. Jesús, Jesús, ayúdanos. Jesús, ayúdanos. Se esperaba lo peor de acuerdo a la velocidad que el hermano llevaba y a lo cargado de la curva. Era para que nosotros nos volcáramos y termináramos hechos pedazos con todo y el vehículo. Pero la Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque la palabra de Dios nos enseña que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay. Y yo estaba el día de ayer pensando en que hay un montón de religiones, pero ninguna de ellas te puede ofrecer salvación y vida eterna. Ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el único que pagó por nosotros en la cruz del Calvario es Jesucristo. El único que se levantó, que murió, vino del cielo, vivió aquí, murió y resucitó, se llama Jesucristo. Por eso en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres. Usted puede creer en lo que usted quiera, pero salvación solo la va a encontrar en Jesucristo. No hay más. No hay más. Solamente en Cristo. A mí me gusta ese canto que dice: solamente en Cristo, solamente en Él. Venía otra persona entre la señora, creo, sí, venía una señora, porque era un carro de una sola cabina, con góndola atrás, y yo agarré las manos de un bebé que traía la señora. El conductor, cuando el carro alcanzó a parar, a detenerse, el conductor se había abierto. Nunca maneje con su ventana a media asta, porque en un golpeteo su cabeza va a pegar en el filo. Eso nos lo enseñó después el bombero, dijo: nunca manejen así.
o la suben o la bajan. Pero ese es un arma, traer a media asta el cristal de la ventana. Y el hermano precisamente se abrió, se dañó de golpe sus costillas, sus pies. La señora que venía ahí se fracturó su pierna, entre otros golpes que llevaba. Yo iba pegada a la pared donde se iba golpeando el carro. Y no llevé ni un rasguño, ni un solo rasguño. El bebé que yo sostuve con mi mano no sufrió ni un solo rasguño. Usted puede decir fue suerte. Yo puedo decirle que lo viví, que la victoria de no ser golpeado es porque yo invoqué el nombre del Señor. El Señor me asistió. Dios escuchó mi clamor al invocar el nombre del Señor. Por eso me gusta cuando la gente dice Dios con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pasaje que vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 10, habla acerca de el fin de la ley es Cristo. Alguien me dijo, hermano, usted habla mucho de la ley. Claro que hablo mucho de la ley. Y no en contra de la ley, sino que hablo lo que la Escritura dice de la ley. Y la Escritura dice que la ley fue hasta Cristo. Él, aún la celebración de la Pascua, celebró la Pascua, dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, si no me equivoco. Y ese día también le dio fin a ese rito, a esa práctica de la Pascua, y la convirtió en lo que hoy llamamos nosotros la Santa Cena. Cuando Él murió, cuando Él pasó la Santa Cena, Él dijo, este es mi pacto, el nuevo pacto. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y Él dice, haced esto en memoria de mí. Entonces, traer a memoria la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y creer en ese pacto nuevo que hay, eso produce salvación en nuestra vida. A partir de ese día, todo es por fe. Todo es por fe. La gracia se derramó sobre nosotros el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Ayer hablábamos y decíamos que la Escritura dice en el libro de Romanos 4:6 que Él, aunque pecamos, Él nos hace justos. Es Él, todo está en Él. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, ya no estamos bajo la ley, lo dice la Escritura, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. ¿Quién es quien nos guía? ¿Quién es el que nos cambia? ¿Quién es el que nos dice esto es bueno, esto es malo? Ya no es la ley. La ley es pura, santa y buena, dice Romanos capítulo 7, hablando Pablo a los romanos. Pero la ley produce, dice en el capítulo 3:20, no produce justificación. No hay justificación. Por mucho que usted quiera cumplir la ley, usted no puede. Y aun cuando la logre cumplir, la Biblia dice en el libro de Hebreos que la ley, los ritos de la ley de Moisés solo pueden hacer limpios de conciencia externa. Usted es aplaudido y alabado porque usted es una persona cuerda, una persona que hace las cosas bien. Pero dice que los ritos de la ley no hacen efecto dentro de nosotros, no nos limpian del pecado, y la conciencia de pecado siempre está ahí. Y yo decía hace 2 días, si usted lee el libro de Hebreos, si usted se acerca a Dios, y esto es muy importante, yo lo voy a estar diciendo porque es palabra de Dios, si usted se acerca a Dios y usted todavía tiene conciencia de pecado, usted todavía cree que hay pecado en usted, que todavía usted es pecador, que la sangre preciosa de Jesús no es suficiente para haber terminado con el pecado de una vez y para siempre, porque la Biblia dice que de una vez y para siempre el sacrificio de Jesús nos hizo aceptos delante de Dios.
Si usted se acerca a Dios en oración, así vaya a ayunar, así vaya usted a hacer lo que vaya a hacer, con conciencia de pecado usted no puede acceder a Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la única manera de acercarnos a Dios, ya que somos humanos, somos seres humanos y hay pecado en nosotros, solo es a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene conciencia de pecado, si tú todavía tienes conciencia de pecado cuando venimos al lugar santísimo, usted no puede acceder a Dios. Usted tiene que creer correctamente. Usted tiene que creer que Jesucristo es el autor y consumador de lo que usted cree. Yo soy salvo. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 6, Primera de Corintios 6, 11, que Él nos lavó, Él, no nuestras obras, que Él nos santificó y Él nos justificó, Él a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y por el poder del Espíritu Santo, Él nos ha hecho aceptos delante de Dios. Dicho de otra manera, cuando yo me acerco a Dios, yo no tengo que tener conciencia de pecado. Y por eso la Biblia dice en el capítulo 6, versículos 1 y 2 del libro de Hebreos, Remasoca Basenda. Dice la palabra que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La doctrina de bautismo, dice Hebreos 6, léalo, Hebreos 6, 1 y 2, 3. La doctrina de imposición de manos. Y vayamos a otro nivel espiritual, porque cuando ya nosotros alcanzamos un nivel de conocimiento, dejemos de ser niños, dice la Escritura. Y deseemos la comida espiritual, ya carnita, dejemos el cereal con leche, dejemos, hermano, a la iglesia no han dejado ahí tiene la iglesia toda dividida, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Dios, a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, de un pueblo, de dos pueblos hizo uno, quitando la enemistad, porque los judíos y los gentiles no se llevaban entre sí. Pero ¿qué han hecho los predicadores ahora cuando toman la ley y se la aplican a la iglesia? Lo que Cristo ya hizo, ahora los predicadores cristianos de la ley, con sus preceptos, con no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Mire, hermano, cuando nosotros tomamos un pasaje de la Biblia, por ejemplo, no te hagas rasguños, no te hagas tatuajes, eso es ley. Eso es ley. Si usted condena a alguien porque se hace un tatuaje, porque anda llevando tatuajes, eso es ley. Y la Biblia dice aquí que el fin de la ley es Cristo. Usted y yo tenemos que ser como Pablo. Por mucho que usted haya estudiado la ley, por mucho que usted haya caminado en la ley, por mucho que usted sea un rabino, que usted sea fariseo de fariseos como lo era Pablo, por mucho, así usted haya ido a la mejor universidad para poder aprender acerca de la ley, usted tiene que agarrar la ley y votarla. ¿Por qué? Pablo dice, por asir a Cristo. Por aferrarme a Cristo. Y mire lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, dice, por Israel es para salvación. ¿Qué hace Pablo orando por un pueblo que tiene la ley? Entre comillas, ellos creen que son. Capítulo 2 del libro de Romanos. Exhorta a los que viven bajo la ley, porque no la cumplen, no la viven. Porque queremos ser guía de ciegos y nosotros mismos somos ciegos cuando caminamos en la ley. Y Pablo dice, el anhelo de mi corazón, dice, que ahora es el anhelo de todo cristiano. Mire, hermano, si hay una oración que usted tiene que hacer, porque la Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia demos, es que un alma se salve. Yo le hago una pregunta, ¿cuántas veces ha orado usted por su vecino para que se salve? ¿Cuántas veces ha orado usted por ese amigo que todos los días habla con usted para que se salve?
¿Cuántas veces ha orado usted por sus patrones para que se salven? El anhelo de nosotros, que conocemos la verdad, que conocemos quién es el camino, la verdad y la vida, el anhelo de nosotros debe de ser que otro conozca. Aparte de que es un mandato, debe ser un anhelo en nosotros. Transmitir el mensaje de la salvación. Y de eso habla este capítulo. Me adelanto porque no creo llegar allí por el factor tiempo, pero oiga esto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué está diciendo no conforme a ciencia? Porque esto no les ha amanecido. No reconocieron a Jesús como el Salvador. El pueblo de Israel tiene que reconocer a Jesucristo como el único medio para ser salvo. Un día, cuando la iglesia sea levantada, porque nosotros nos vamos primero, ¿cuántos dicen amén? Jesús dijo, fue justificado, el publicano, el pecador, el que decía, sé propicio a mí que yo soy pecador. El de la ley decía, yo no soy como pecador. Es que miren, la gracia es precisamente para los pecadores. Y la gracia es un regalo. Dios me vio y me dijo, te regalo la salvación. ¿Y yo qué tengo que hacer, Señor? Nada. Le doy un... No. Por eso Pablo enseña que Pablo, según Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7, él dice, digo verdad en el Señor y no miento, yo soy maestro, predicador y apóstol de los gentiles. En el capítulo 2 de Gálatas, versículo 7, a Pedro le dice, tú has sido enviado a los de la circuncisión, yo he sido enviado a los de la incircuncisión. Los apóstoles son predicadores de la iglesia judía. Si usted lee los escritos, las cartas de los apóstoles de Jesucristo, de los 12 apóstoles, las cartas que se han logrado a rescatar y lo que escribieron como Judas, Juan, Lucas, Pedro. Si usted lee las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, y ve la introducción, usted se va a dar cuenta que esas cartas son dirigidas a la iglesia cristiana judía. Y Pablo, sus 13 cartas son dirigidas al pueblo gentil, porque ellos tuvieron una asignación. Por eso cuando usted lee las cartas que no son de Pablo, usted se hace bolas. Porque usted no vive en esa cosmovisión, usted no vive en esa dimensión del conocimiento de la ley. Y por eso tenemos un problema con el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 en adelante, que Santiago dice, escribiéndole a las 12 tribus del pueblo de Israel, dice que quiere saber, hermano, que la fe sin obras es vana. Él dice es vana, pero usted lee la carta de Pablo y Pablo dice que Abraham fue justificado sin las obras. Y dice por qué, Hebreo dice por qué fue la justificación. Porque cuando él llevó a su hijo, él no iba pensando en agradar a Dios con la ofrenda, no. Él iba pensando, dice la Biblia. Él no iba pensando en agradar a Dios con obedecerle y llevar a su hijo. No, él iba pensando, dice la Escritura en el libro de Hebreos. Léalo, capítulo 11. Él iba pensando que Cristo, que el poder de la resurrección le iba a regresar a su hijo. ¿Por qué? Porque había una promesa. Y la promesa es que en Isaac iba a ser una descendencia. Te voy a dar un hijo y de él voy a levantar una nación grande que no vas a poder contarle. En él estaba la promesa. Y él iba pensando en eso. Y por eso la Biblia dice que le fue contado por justicia, no por las obras. Y el pasaje que estamos leyendo dice, porque ignorando, oiga esto, oiga el problema que tenemos los predicadores cuando le metemos la ley a la iglesia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 13,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Nosotros nos han enseñado, nos han metido tanta ley en la cabeza, que nosotros ahora creemos como un judío, que si cumplimos la ley, nosotros nos vamos a salvar. Eso es establecer mi propia justicia. Pero es por fe, dice la Escritura. Versículo 3 del libro de Romanos capítulo 10. Versículo 3, oiga. Solo ahí nos podemos quedar, pero vamos a avanzarle porque hay que ver el contexto de la palabra. Y el contexto tiene relación con lo que yo estoy diciendo. Dice, porque ignorando la justicia, cuando usted camina por las obras, cuando usted cree que va a ser salvo por lo que usted hace, o por lo que el pastor le ha dicho que usted va a hacer. El otro día vivimos una experiencia con un hermano, yo le decía a una persona trabajando con pantalón, una mujer arreglada, pintada, soja maya kenda. ¿Sabe? Esa mujer se nos acercó cuando vio que yo estaba enseñándole al hermano lo que se debe, no se debe de hacer al predicar públicamente, a no entrar en controversia. Ella nos vio, dejó su negocio. Créame que su aspecto era como de una persona vulgar. Y yo pensé que iba a rayárnosla, a decirnos, ¿sabe qué? Aquí no quiero que prediquen. Pero esta mujer se acercó, usada por el Espíritu Santo, y nos dijo, dice el Señor que, oh, mi alma alaba su nombre. Qué bonito es eso. Me emociona tanto esto, vivirlo, predicarlo y vivirlo, porque son vivencias. Esta mujer que no tenía aspecto de cristiana, porque un día Dios dijo, no veas a su parecer, porque yo no veo lo externo, yo veo lo interno. Esta mujer que yo bien pudiera haber dicho que era una loca o una prostituta por la manera como andaba vestida, se acercó y nos dijo el Señor que no teman, que Él tiene ángeles aquí, el Espíritu Santo está con ustedes, hablen. Y esta mujer empezó a clamar a Dios, se regresó a su lugar de trabajo. Ahí estaba un carretón con bebidas refrescantes. Y ahí estaba, amén, gloria a Dios, bajó su cabeza y empezó a interceder. Me motiva esto. Yo le aseguro que un predicador de la ley se la acaba, la condena. ¿Cómo vas a creer que Dios está hablando a través de ti? ¿Cómo vas a creer? Y yo le había dicho al hermano, Dios tiene pueblo en todos lados. Eso le dijo a sus discípulos, yo tengo pueblo en todos lados. A Pablo le dijo, predica, predica, yo tengo pueblo en este lugar. Pero a veces con la ley vemos la apariencia de la persona. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que su forma de vestir? Porque hablemos con razonamiento, hermano. Dios nos ha dado una masa pensante. Hablemos con razonamiento. La Biblia dice que el que esté en sus manos nadie lo arrebatará. Nadie. ¿Usted cree que Dios mandó a su Hijo para traer perdón a la tierra, a toda la tierra, dice la Biblia? Todo ya está perdonado, todo. Lo que hace falta es que sea redimido. Por eso la tierra misma gime, dice la palabra. Todo fue restaurado ya. En el mundo espiritual ya todo fue restaurado, los animales, los peces, el mar, todo. Lo que vemos fue hecho lo que no se veía. Eso es fe. Y oiga esto, porque no quiero que pase por alto esto. Si yo hubiese juzgado a esa mujer por su apariencia, entonces yo soy un hombre de la ley. Porque para juzgar a alguien yo necesito la ley. Y dice el Señor, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y quién me ha puesto por juez a mí? Para decir este sí, este no, este sí, este no. No, tú porque andas un arete, no, tú porque te pintas el pelo. ¿Quién me ha puesto a mí? Y ahora, usemos el razonamiento. ¿Usted cree que el regalo de Dios, que la Biblia dice que los dones son irrevocables? O sea, Dios te da algo y no te lo quita. Por eso usted va a ver predicadores que yo conozco un hermano que anda tomando y él es evangelista y él evangeliza.
Porque los dones son irrevocables. Ya te fuiste al mundo, ya te quité el don. No, los dones son irrevocables. Y la salvación es irrevocable. No es que hoy le fallaste al Señor y te quito la salvación. No, ¿dónde está eso en la Escritura? Pensemos un ratito. Ok, yo era un pecador empedernido. Pecador de pecadores, de pecadores, de pecadores. Dios envía a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Razonamiento y lógica. Envía a su Hijo a morir por mis pecados de homicidio, ya como usted, el pecado que usted me quiera poner. El adulterio, que es el más señalado en la Biblia. Y en los de la ley, y un montón de cristianos locos que no razonan. Yo era un adúltero. El adulterio, fornicario, todo lo que usted tiene que ver con aberraciones sexuales. Señáleme así. Dios viene, envía a su Hijo, me perdona todos mis pecados, pero después me condena porque me puse un arete. Después me condena porque me puse una ropa que no le agrada al pastor, que no le agrada a mi denominación. ¿Dónde está la lógica en eso? ¿Dónde está el razonamiento? O sea, Dios me perdonó todos los pecados, pero me va a condenar porque la mujer se puso un pantalón. Me va a condenar porque la mujer se pinta. ¿Dónde está el razonamiento por el amor de Jesucristo? Preceptos de hombres. Preceptos de hombres. Ley. Ley de hombres. Ley de hombres. Que el Señor les dice, fariseos también, no entran ni dejan entrar a los demás. Dice la Escritura, porque ignorando la justicia, ¿cuál es la justicia de Dios? Ignorando la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la que es otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo. No la justicia que es por la ley, por mis obras. Yo no puedo justificarme delante de Dios. Por eso yo le decía hace un momento que el libro de Hebreos dice que si usted tiene conciencia de pecado, porque la ley no puede hacer perfecto a nadie, dice la Biblia. Si usted todavía está bajo la ley, usted tiene conciencia de pecado porque no puede cumplir la ley. Y la ley siempre lo va a estar señalando. Y si usted está siendo señalado por la ley o por los preceptos de los hombres, usted no tiene acceso al lugar santísimo. Porque usted tiene que creer correctamente. Y correctamente es creer que usted no tiene pecados. Que usted, por los méritos mismos de Jesucristo, usted ha sido lavado, santificado y justificado. Usted tiene que creer eso en su corazón para que no haya conciencia de pecado dentro de usted. Y usted, cuando venga delante de Dios, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Por medio de los méritos de Jesucristo, no por mis obras, sino por medio de los méritos de Jesucristo, lavados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo vas a lavar tu corazón, tu interior, tu espíritu por tus obras si todos los días fallamos? Solamente por medio de aceptar el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en mi vida, yo puedo tener acceso, lavados los corazones de mala conciencia. No puedes entrar al lugar santísimo con una conciencia que todavía te acusa de pecado. No puedes. Si tú todavía crees que eres fornicario, que la sangre de Cristo no te ha limpiado, si tú todavía crees que eres pecador, si tú todavía crees eso, haces ineficiente. Por ahí me dijo un hermano, no, el que tenga por inmunda la sangre de Cristo no va a ser salvo. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. Creer que no es suficiente. Creer que se necesita otro medio, otro mérito para poder acceder a Dios. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo cuando no crees correctamente que Cristo ya te limpió, ya te purificó, ya te hizo acepto delante de Dios. Ayer hablábamos lo que dice Romanos capítulo 4. Me indigna, ¿sabe por qué me indigno?
Porque sabiendo la verdad, los predicadores le meten ley a la iglesia. La gente ya no sabe si es salva o no es salva. Condenamos, golpeamos. Déjame decirte que te pasará lo de Moisés. Deja de golpear el cuerpo de Cristo, te vas a quedar. Vas a ver a la iglesia levantarse. Y te vas a quedar. No golpees a ese hermanito que todavía está peleando con sus debilidades. Está buscando agradar a Dios. Déjalo, el Espíritu Santo está tratando con él. Está trabajando en él. ¿Sabía usted que cuando Jesús le dice a los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos? Y yo he orado, dice el Señor, que la fe no te falte. ¿Sabes que hay mucho predicador que está metido en adulterio, en fornicación, que anda tomando? Porque Satanás los pidió. ¿Y por qué dice la Biblia que tu fe no te salve? Para que puedas salir de eso. Un día va a salir de ese lodo cenagoso donde Dios le ha permitido que lo meta. Puede ser el hijo pródigo, a pesar de que el de la ley, porque el que se quedó en la casa, el otro hijo, hablaba lo que no veía, decía, no, este anduvo allá, papá. Fue con él, no fue con él. Lo que pasa es que los de la ley así son acusadores. Qué bonito cuando le llevan a una mujer en el acto mismo del adulterio, y mañana vamos a hablar de eso, si Dios permite. Le dice, ¿dónde están? Ni yo te condeno, le dice. Es que eso se llama gracia. Que aún habiendo pecado, Él te dice, ni yo te condeno. Y siempre el consejo es, no peques, porque el que practica el pecado es del diablo. El que lo practica, no el que peca, porque pecadores todos somos, todos pecamos. Pero dice el libro de Romanos, capítulo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurados los que nuestros pecados son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, aun cuando ha pecado. Es que eso se llama gracia. Allí va Michael, que está acá, creo. Michael está por aquí. Michael es mi hijo, por eso me dirijo así. Así tiene algún problema conmigo, pues que me llame, lo arreglamos. Allí va Michael. Yo le decía a Michael, mira, te vas a ir al infierno, igual que mi mamá. Y Michael estudió en un colegio cristiano. Y anda todo tatuado, mi hijo, anda todo tatuado. Le gustan esos alucines. ¿Y quién cree que llevó eso a la casa? Yo me tintié mi cuerpo y mis hijos me vieron, y cómo les decía yo, ya no hagan eso. Si yo mismo llevé esa situación a mi casa. Y yo antes hacía lo mismo que hace un montón de predicadores. Mis hijos son cristianos confesos. Y yo decía, Señor, libra a mis hijos del infierno. Oiga, mi oración, que no vayan al infierno. Y un día el Señor, en 100 días de ayuno aprendí yo eso. Miren, para lo único que me sirvió el ayuno, los 100 días de ayuno fue para eso. El Señor hablaba conmigo y me dijo, deja de orarles, ora correctamente. Y correctamente es decir, Señor, gracias porque has salvado a mis hijos. No es gracias, Señor, libra a mis hijos de ir al infierno. Mis hijos ya son librados de ir al infierno. Un día. Michael tiene una capacidad, uno de mis hijos tiene una capacidad. Yo a él le mando mensajes que yo a la iglesia no se las predico, porque no tienen el depósito, como lo que yo estoy hablando. Yo sé que hay gente que no tiene el depósito, porque para aprender hay que desaprender. Hay gente que no tiene el depósito para entender lo que dice el libro de Hebreos, que si usted tiene conciencia de pecado, usted no puede acceder a Dios. Porque ahí se cumple la escritura que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad no la producimos nosotros.
Esa santidad la produce el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Corintios, Pablo a los Corintios les enseña cómo vivir una vida cristiana. Pero el 1 de Corintios capítulo 1, en la salutación de Pablo, Pablo dice: a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya somos santos. Usted no produce santidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar la santidad. Él ya nos limpió, Él ya nos purificó. Yo tengo la responsabilidad de cuidar esa santidad, vivir apartado para Dios, porque Él ya me reconcilió con Dios y yo tengo que cuidar esa coinonía, esa armonía con Dios. Porque la Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Yo ahí tengo un mensaje para Tijuana. El tema es accediendo a la gracia, apelando a la gracia o accediendo. Porque David pecó, mató y adulteró. De acuerdo a la ley, él tiene que morir. De acuerdo a la ley. Pero la ley requiere que haya 1, 2 o 3 testigos. Y todo lo que David lo hizo en secreto. A Urías Eteo lo mandó, pero escribió una carta para un general y dijo: pongan Urías Eteo en lo más fuerte de la batalla. No le dijo: yo quiero. Entonces todo lo hizo, todo lo planificó bien David. Y el profeta Natán que llega no es chambroso. Él ya sabe, revelado por Dios, ya sabe lo que David hizo. Pero él no lo divulgó. Si lo divulga, David contó, dice el rey, la ley lo alcanzaba. La ley lo alcanzaba. ¿Qué hace él? Apela a la gracia. Porque ese pasaje de Romanos, capítulo 4, versículo 6, dice: bienaventurado al que Dios no inculpa de pecado. Cuando David descubre que ha pecado, Dios te bendiga, Rosibel. Cuando David descubrió que ha pecado, él solo se maldice. Pero dice la Biblia que su pecado fue remitido a su Hijo. Como hoy nuestro pecado es remitido a Jesucristo, aun cuando pecamos. Es remitido. Él murió de una vez y por siempre. Por eso yo le decía el otro día que no debemos de pedir perdón. Cuando pecamos, usted vea, practique eso. Vaya al altar con Dios y dígale: Señor, perdóname. No. Eso es para que el Señor vuelva a ser sacrificado. Él ya no nos perdonó de una vez y para siempre. Dígale: gracias por haberme perdonado de una vez y para siempre, sabiendo que yo iba a seguir pecando. Eso deberíamos de estarle enseñando a la iglesia. Pero la iglesia, 70 años, yo voy a una iglesia, perdónenme, tiene 70 años de que fundaron esa iglesia, hay 70, 75 miembros, uno por año. Mire qué gran éxito. Y la predicación desde hace 70 años es la misma predicación de ahora. Tenemos una iglesia enana. La ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Quiera Dios. Y es mi oración. Yo hablaba con uno de los ancianos y le decía: explíqueme. Y no es porque yo no lo entienda, sino que yo quiero llevarlo a la Escritura. Le digo: explíqueme Hebreos 6 el próximo domingo. Porque estamos en una clase de preguntas y respuestas. Si el hermano fue a estudiar Hebreos 6, yo sé que el domingo la iglesia va a tener un anciano renovado, con una visión diferente. Estamos haciendo el trabajo, hermana Rosibel, sin decir nada. Los estamos llevando a la Escritura. Quiera Dios que este hombre pueda entender, y oramos por ello, ese pasaje tan hermoso de Hebreos 6, 1, 2, 3, 4. Sigo leyendo. Porque ignorando la justicia de Dios, que es Cristo, y procurando establecer la suya propia a través de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué es el fin de la ley?
esta es la ley. Esto ya no me funciona. Uno, porque yo no soy judío, y eso es para el pueblo de Israel. La ley es para los judíos. Dos, sí señor. Dos, porque la ley no justifica a nadie, lo dice la Biblia. Tres, porque la ley ya cumplió su propósito, lo dice la Biblia, ya nos trajo a Cristo. Cuatro, y hay muchos más, con esto termino, porque la Biblia dice que nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Yo no necesito la ley. Se cumplió en Cristo la profecía de Jeremías 31 al 34. Ya no hay necesidad de que nadie nos enseñe. El Espíritu Santo habla a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿O no es cierto que nadie sabe que usted pecó, pero su conciencia lo acusa? Y si tu conciencia te acusa, mayormente Dios, no necesitamos. Por eso es que la gente no cambia a nadie. Es el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo puede, es Dios. Es Él el que se encarga. ¿Usted quiere que alguien cambie? ¿Usted cree que con estarlo regañando? La Biblia dice que si usted lo regaña tanto, dice un proverbio, se lo hará su enemigo. ¿Usted quiere que alguien cambie? Vaya a los pies de Cristo y dígale: Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi esposo, cambia, y cambie también usted. Porque la ley es así. Por eso Jesús les decía: hipócritas, fariseos, porque quieren que haya cambio allá, pero ustedes no cambian, les dice. Ustedes son lo mismo. Por eso dijo: escúchenlos, óiganlos, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, dijo el Señor. Vaya a Cristo. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque yo tenía una madrecita que ya partió con el Señor, y gloria a Dios. El día que mamá murió, yo le dije: gracias, Señor, gracias. Y ojalá entre mis hermanos yo sea el próximo. Estoy tan seguro de mi salvación que no tengo miedo de morirme. Porque yo sé a dónde voy. El día que se acabe el propósito con el que Dios me trajo a este mundo, tengo problema compartir con el Señor. Porque el fin de la ley es Cristo. Si usted agarra un solo precepto de la Biblia, uno solo, de los 613 preceptos de la ley para la iglesia del Señor, usted está predicando a Moisés todavía. Y el fin de la ley es Cristo. Él dijo: este es mi nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, el pacto anterior, ¿qué tiene que hacer? Apartarse. ¿Sabe por qué Moisés, cuando venía del monte Sinaí, con una Biblia, si lo queremos llamar así, que solo era un escrito? Biblia es un conjunto de libros, para aquellos que me bombardean por eso. Mire, hay gente, hermano, que yo digo cosas, nombres equivocados, fechas equivocadas, y me quieren echar a perder mi mensaje, que son fariseos de fariseos. Moisés bajó. Hace un rato y dije: amén, Señor, porque Él me habló ahorita. El Señor me habló ahorita. Y con esto voy a terminar y solo voy a leer el pasaje. ¿Sabe por qué Moisés venía con las tablas? Que esas tablas, de acuerdo a los entendidos en la materia, habían sido escritos con el dedo de Dios, que no necesitábamos estar velados, no hubiéramos necesitado leer 10 veces la Biblia. En la primera hubiéramos entendido. Pero hoy tenemos que meternos abajo de las letras y buscar la revelación. Pero esa tabla fue escrita con el dedo de Dios. Era una revelación, ya una revelación. Las otras tablas, la ley, las escribió el Señor Moisés. Por eso hay que buscar revelación en esa información. Pero cuando venía bajando Moisés con las tablas, el pueblo estaba, ¿qué cosa? Desenfrenado. Yo quiero creer, permítame, no me condenen, por favor. Yo quiero creer que Moisés dijo no. Y rompió las tablas.
Y eso es lo que el Señor me acaba de hablar hace un rato y quiere que yo se lo diga. Una locura esto, ¿verdad? Usted no me crea, yo le voy a decir lo que el Señor me dijo que le diga. Usted solo lo recibe o no lo recibe. Moisés, me acaba de decir el Señor, rompió las tablas porque no eran suficientes para el desenfreno del pueblo, aunque era palabra de Dios. Lo mismo la ley, es palabra de Dios, pero no es suficiente, ni tiene el propósito de justificar a nadie. La Biblia dice que la ley no justifica a nadie, si es que la lograra cumplir. Con todo y eso, haga lo que hizo Moisés, tírelas. Hermano, no, es que mire, tiremos todos los demás preceptos, pero los 10 mandamientos no podemos tirarlos. ¿Puede usted cumplirlos? No, hablemos. ¿Puede usted cumplirlos? Como no podemos cumplirlo, ¿qué opción nos queda? Ir a Cristo. Pues ese es el propósito de la ley, ver cómo somos de arruinados, de pecadores. Y en nuestro ayo Él nos lleva. Cuando vemos la ley como espejo, siempre vamos a encontrar pecado en nosotros y nuestra conciencia siempre va a ser acusada. Pero cuando vemos a Cristo, cuando vemos al actor y consumador de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, se cumple lo que pasó en el desierto. El pueblo pecaba, el pueblo iba a morir y estaba muriendo. ¿Por qué? Porque venían blasfemando, querían regresar a Egipto, allá nos iba mejor, allá estábamos mejor. Y las serpientes aparecieron en el desierto. Y los mordían y morían. Moisés clamó a Dios, era un intercesor. Nadie como el Moisés que dijo: Señor, si vas a destruir a este pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. Porque los nombres todos están escritos, desde el día en que el Señor redimió, están escritos. Lo que van a hacer es borrados. Alaba. Porque Dios es bueno. Porque hasta eso nos han enseñado mal. Años y años. Y yo he tenido pastores que son la crema innata del Instituto Bíblico. Han sido mis pastores. Yo he sido afortunado. Pero me han enseñado tanta ley. Porque la teología, eso, perdónenme, la teología lo que hace es llevarte a la ley. Porque sin ley no hay teología. Sin Antiguo Testamento no hay teología, no existe. Porque todo lo que es en Cristo es revelación. Y el hombre no puede traer revelación, solo puede traer información. Alaba. ¿Es malo estudiar teología? No, no es malo. Ayuda para entender lo que yo estoy hablando. Ayuda mucho. Historia. Yo tengo un amigo y mi hermano es más mi amigo que mi hermano. ¿Por qué le digo que es más mi amigo que mi hermano? Yo le he hecho unas cosas a ese hombre y él siempre me ha perdonado. Él me ha hecho cosas a mí y yo siempre lo he perdonado. Y hemos hecho un pacto de amigos. Y he dicho, Dios nos ha permitido conocernos. Nos conocimos en una cárcel. No me glorío de haber estado preso, me glorío de lo que un día voy a testificarle, lo que Dios me llevó a hacer a esa cárcel. Que yo creía que era por otra cosa, pero no, Dios me llevó a lo que me llevó. Ahí conocí a Dios, ahí creció mi fe. Amén. Con este hombre nos hemos ofendido como usted no tiene idea. Si la iglesia fuera así, nosotros estuviéramos en un nivel espiritual más bonito. Y nos ofendemos y nos reconciliamos. Y a veces estamos trompudos, como unos 2 o 3 días, y después le digo, hermano, perdóname. Tú eres mi hermano, eres mi amigo. Nos confiamos cosas. Oiga esto, que solo Dios y mi amigo sabe de mí. Solo. Y un día lo puede soltar, y yo le he dicho que no suelte eso. Pero con todo y eso, él va a seguir siendo mi amigo. Alaba. Porque el amor de Dios es grande en nosotros. Nos conocemos pecados, faltas que hemos cometido aún estando en el Señor. Porque la Biblia dice que confesemos nuestros pecados, pero no hay confianza. Hay una terapia al externar lo que hicimos. Porque el pecado sale a luz, todo sale a luz.
Y es mejor que usted lo platique, porque si sale a luz de otra manera, busque un confesante, un amigo con quien hablar. Cuando digo confesar no es para que lo perdonen, sino alguien con quien hablar. Mira, a mí me pasa esto, tengo este problema, esto no lo puedo dejar, ayúdame. Porque cuando es descubierto se vuelve un chambre. Mejor trabaje con eso. Yo voy a terminar. Versículo 5 del capítulo 10 y voy a leer corrido. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. La única manera de ser justificado por medio de la ley es que la cumplas en su totalidad. Por eso Jesús dijo a aquel fariseo, al pecador que se justificaba por medio de la sangre de Cristo, él dijo ser propicio, declaró que Jesucristo pagaba el precio por él. Eso es ser propicio, que alguien se ponga por mí. Y al de la ley le dijo, va a ser justificado primero para ir a su casa, y tú después. Porque usted puede justificarse con la ley, pero tiene que cumplirla. Y Santiago, que escribe a las 12 tribus, dice que si usted falta a un principio de la ley, se hace reo de todo. Es imposible. Es imposible. Ahí sí es imposible. Porque Jesús le dijo al fariseo que él iba a subir a casa. Sí, porque después de que la iglesia sea levantada, sigue el pueblo de Israel, pero ya no por gracia. Lea la escritura. El pueblo de Israel ya no va a ser salvo por gracia. Rechazaron a aquel que cubre de pecados. Rechazaron a aquel que pagó por nuestros pecados. Rechazaron a aquel que dice la Biblia en el libro de Zacarías 3, que quitó el pecado del mundo. Lo rechazaron. Y cuando usted es un predicador de la ley, de precepto, tú estás rechazando. Hay una iglesia que predica que ya no hay reconcilio. Y es cierto, ya no hay reconcilio. Porque él ya nos reconcilió con Dios de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Ya no hay reconcilio. ¿Pero por qué? Porque él ya nos reconcilió de una vez y para siempre con Dios. Yo no puedo estar viniendo al Señor y decir, perdóname por algo de que ya me perdonó. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que él ya ni se acuerda de mi pecado. Nosotros no tenemos la facultad de olvidar. Dios sí. Dice la Biblia que él sí. Que cuando yo vengo y le digo, Señor, mira, perdóname. Cuando el diablo viene y me acusa, la ley viene y me acusa, el predicador viene y me acusa, o mi mujer viene y me acusa con algo que hice hace años, y logran pegarme, que yo no tengo el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el conocimiento, la espada de la palabra, logran penetrar mi escudo, logran penetrarme con la palabra, y yo voy al Señor a decirle, Señor, perdóname por ese pecado que todavía soy acusado. Yo estoy trayendo abajo a Dios otra vez, a que vuelva a morir por mí. Y eso es imposible. Él perdona de una vez y para siempre. Hace 2000 años, Él perdonó a toda la humanidad. Dice la Biblia, no lo digo yo, a toda. Por eso la gente no se va a condenar por su pecado, se va a condenar por no aceptar a Jesucristo. Yo decía en ese accidente, yo clamaba el nombre de Jesús. Pero la justicia que es por la fe, así no digas en tu corazón que uno subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Este es mi pasaje preferido, en toda predicación evangelística yo lo digo. Pues ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado por Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo recalca la Escritura del libro de Romanos, capítulo 10. Todo aquel, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor, no el que cumple la ley, nadie puede. Es imposible.
El carro iba pegando. Y yo iba, Jesús, 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 Jesús. En mi mente, yo no sé si usted ha estado en un accidente. Yo sentía que dábamos vueltas adentro, porque cuando uno tiene un accidente uno se da cuenta y uno va rebotando, uno va pegando. Si usted lleva una cámara y usted se puede dar cuenta de todo lo que pasa. Yo decía, vamos a llegar al final de estas curvas y ahí hay un precipicio, porque termina el corte del cerro. Y yo iba invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué lindo. Y yo después le decía, veía a los demás sangrar, quejarse, y yo, nada de nada. Invoqué con fe el nombre de Jesús. Ya no vivimos bajo la ley. Romanos 7:6 dice que ya no estamos bajo el régimen de la letra, haciendo referencia a la ley. Porque si usted ve el versículo 1 del capítulo 7, Pablo dice, hablo con los que conocen la ley. Y empieza a enseñar una analogía del matrimonio. Eso es para los que conocen la ley, eso no es para los gentiles. Hablo con los que conocen la ley. Digo, por aquellos, un día voy a predicar eso. Para aquellos que condenan a los que se vuelven a casar. Para aquellos que yo le decía a un pastor, mire pastor, le digo, usted condena, en su mensaje usted acaba, con esto va a terminar, para que vea lo que la ley hace. Usted condena a esa familia, le digo yo, porque se divorciaron y se volvieron a casar. Y le digo, pero usted tuvo una mujer, le dice. Pero yo no fui casado con ella, me dice. Pero es que lo que consume un matrimonio, le digo yo, no es un documento, no es una firma. Lo que consume un matrimonio es una relación sexual. Jesús dijo, la Biblia dice, Pablo en el libro de Corintios dice que el que se junta a una mujer, un cuerpo es con ella. Y son una sola carne. Entonces usted ha tenido 2, 3 mujeres antes, le digo. Ahora viene a darse golpes de pecho, pero no como aquel fariseo. Ahora viene a decir que condena a aquel hombre porque se vuelve a casar. ¿Y cuántas mujeres usted ha tenido? ¿Con cuántos cuerpos usted ha hecho unidad? Hermano, la ley mata, el espíritu vivifica. Condenamos, y hay una escritura en el libro de Hebreos que dice, al fornicario y al adúltero lo juzgaré yo. Cuando usted juzga, bien o mal, usted está usurpando el lugar de Dios. Y usted es casado. Si no es casado, no te bautizan. Ley, eso es ley. Eso es ley. ¿A dónde está la prohibición para bautizar? No, hermano, es que para que no, ¿quién te ha dicho que es para que la iglesia esté mejor? ¿O acaso tu iglesia está mejor? Mira cómo te tienen los preceptos de hombre. Yo conozco iglesias donde el hermano tiene 20 años de estar ahí, su esposa no va a la iglesia por los preceptos que hay en esa iglesia. Vamos a la iglesia, amor, le dice. ¿Y para qué voy a la iglesia? Para que tu pastor me esté sacando, que cómo me peino, que cómo camino. Y las mujeres tienen razón, porque lo que hacen los líderes y los pastores es fijarse en mi mujer. Dejen de andarse fijando en mi mujer, es mía. Dios me la ha dado a mí. Que cómo se viste, deje de andarse fijando en mi mujer. Arrepiéntase, vaya al altar. Pídale perdón a Dios, dígale, Señor, mira, yo tengo este problema de andarme fijando cómo andan los demás, de andarme fijando en la mujer del pastor Miguel. Deje de fijarse en mi mujer. Usted anda en lo suyo. Deje de condenar a la gente por cómo habla, cómo viste. Deje la ley. El fin de la ley es Cristo. Usted no puede tomar un solo precepto, ni aún de los 10 mandamientos, para aplicárselo a la ley. El libro de Hechos, capítulo 15, cuando le dieron la diestra a Pablo, solo le dijeron 4 razones: que no tomara sangre de ahogado, pero eso es antes de la ley.
que se cuidara de las cuestiones sexuales. Pero eso es antes de la ley. Dios siempre ha querido que caminemos bien. De la idolatría, pero eso es antes de la ley también. Eso no es ley. A Pablo, que era maestro, predicador y apóstol de los gentiles, de nosotros los hispanos, los que no somos judíos, que no somos pueblo de Israel, él nos enseña, porque a eso Dios lo mandó, a enseñarnos a nosotros. Deje de andar leyendo cartas que no son suyas. Eso es mala educación. Usted se hace reo de lo que el escritor le dice a las personas a quien le manda esa carta. No es para usted. Lea las cartas paulinas. La Biblia dice en el libro de Gálatas 1:11 que él ha constituido a Pablo como predicador para nosotros los gentiles. Escuche a Pablo. Y escuche cómo va el domingo. Bueno, ya dije que iba a terminar. Voy a cumplir eso. Y no porque yo lo diga, sino que el Señor me dice, ya, párale. Es mi oración que los pastores, que los predicadores soltemos la ley, la tiremos. Es ineficiente para cambiar al hombre. Por eso vino el Espíritu Santo. Por eso los corintios le escribían a Pablo, ¿y qué hacemos con este fornicario? Porque Pablo no les dio el Pentateuco, no les dio la ley. Entonces ellos no sabían qué hacer, estoy hablando de 1 Corintios 5, no hallaban qué hacer con un hombre que vivía con la mujer de su papá, con la madrastra. La ley dice que lo apedreen y lo maten. Pero Pablo no le dio la ley a la iglesia primitiva. Pablo no le dio la ley. Si no, Pablo les hubiera dicho, miren, un whatsappazo, un facebookazo. Dame un papel. ¿Por qué me preguntan a mí? Vean lo que dice la ley. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, reúnanse ustedes mi espíritu y en el nombre de Jesús, el tal se ha entregado a Satanás para que su cuerpo, porque es otra dimensión por eso Pedro dice que Pedro reconoce que Pablo dice cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen, pero ¿a quién le está hablando? A los de la ley, porque los de la ley no les ha amanecido, deje de estar oyéndolo, deje de estar aplicando ley, porque de todas maneras, aunque usted quiera estorbar por ignorancia o sin ignorancia el plan divino del Señor, porque a mí no me preocupa eso. Yo lo digo por usted, no por la iglesia es del Señor. La iglesia, cuando vaya delante del Señor, y por mi culpa, ella está caminando todavía en la ley, Dios va a decir, como dijo en la cruz de Calvario, perdónalos porque ellos no saben lo que hacían, la culpa es del pastor, la culpa es del predicador, perdónalos. Ellos no saben lo que hacían. ¿O no dijo eso el Señor? Cuando lo estaban matando, martirizando, lacerándolo, traspasándolo. Él dijo, perdónalos. Yo le hago una pregunta. ¿Dios escuchó la oración del Señor? Usted conoce la respuesta. Entonces, mire, acarreas maldición, dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, cuando predicamos un evangelio diferente. Somos justificados por medio de la sangre de Jesús. Lleve a ese nivel de conocimiento, de cosmovisión a la iglesia y dígale, si usted todavía tiene conciencia de pecado es porque usted está siendo señalado por la ley. Todavía permite que la ley le diga eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Usted tiene que vivir por fe para poder acceder. Lea Hebreos. Dice que para entrar al lugar santísimo, usted debe de purificar el corazón de mala conciencia. O sea que para entrar al lugar santísimo, usted y yo debemos de estar sin pecado. Y la única manera de autodeclararnos salvos, lavados, santificados y justificados es por medio de la sangre de Cristo. Y usted accede. Puede ser que usted está orando y usted siente que está hablando a las paredes. Usted está orando y usted piensa que no está hablando con nadie. Mire, confíe plenamente en que la sangre de Jesús
lo hace acepto delante de Dios y métase al altar de Dios. Es de otro rollo, dice Adán Ramón. La atmósfera cambia. Yo antes tenía que orar 5, 6, 7 horas. Cuando el Espíritu Santo me enseñó eso, yo voy 15 minutos al altar. Que no oro 15 minutos, oro por lo menos 1 hora. Porque Jesús dijo, ¿no habéis podido velar ni siquiera 1 hora? Ayer le agregué 10 minutos más. Cuando yo termine estos ayunos, yo voy a estar orando 5 horas sin levantarme. Ahí voy en el proceso otra vez. Es tan lindo estar en la presencia de Dios. Es tan lindo acceder a Dios. Pero no puedes hacerlo si todavía la ley te señala de pecado. Porque entonces te justificas a sí mismo. ¿Tú crees que el Señor te ha lavado, te ha santificado y te ha justificado? Si tú crees eso, tú eres puro. Tu espíritu es puro. Tú tienes acceso al lugar santísimo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad, esa justificación solo se obtiene a través de creer en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe. Y la fe no va con el razonamiento. Tu razonamiento te dice otra cosa. Fe es fe. Usted crea eso. Y usted va a entrar en una dimensión diferente, desconocida. Los que me conocen saben por qué hablo así. El Espíritu Santo a mí me ha enseñado todo lo que usted me oye hablar. Todo. Porque a mí los teólogos lo que estaban haciendo de mí es un judaizante. Lo primero que me dieron fue el Pentateuco. Dígame usted si no es cierto. Y me lo vendieron, y me lo regalaron. Usted tiene que comprar este libro para iniciar las clases. Usted tiene que tener los 5 libros de la ley. Y qué bueno, porque uno conoce el carácter de Dios. Y descubre uno por el Espíritu Santo que eso no me puede cambiar a mí. La ley no produce justificación. La ley lo que hace es señalarte. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más oro, Señor, por esa persona por la que estábamos orando al principio, que está cansada, que un pensamiento de suicidio ha llegado a su mente, ha tocado su corazón. Asístelo, Espíritu Santo. Asístelo, oh Sabakita Ramashaya. Asístelo, Espíritu de Dios, donde quiera que se encuentre. Tú lo conoces. Esa mujer de vestido negro y su hijo de camisa verde que tú me revelaste el día de ayer, oro por ellos. Oro por ellos. Tú sabes que necesitan. Yo solo intercedo por ellos. Me paro en la brecha por ellos. Mira esa mujer con esas flores, ese niño con esas flores, que está de negro. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios amado. Bendícelos, ayúdalos, restáuralos. Mi alma alaba su nombre. Ayer yo estaba orando y mientras oraba se abrió un portal. Y en ese portal yo vi una mujer parada, una mujer con un vestido, una mujer alta, con un vestido negro, con unas flores, como en una boda. Allí estaba esa mujer de negro con unas flores. Su hijo estaba con una camisa verde, muy bien vestido, una camisa manga larga, y también tenía unas flores. Pero el Señor me decía, ora por ellos. ¿Quiénes son? No lo sé. Y hoy mientras oraba el Señor me volvió a recordar. Y hoy mientras empezaba la enseñanza, el Señor me dijo, ora por alguien que quiere suicidarse, quiere quitarse la vida. Usted no me crea, yo le digo lo que yo creo. Usted no está obligado a creerme a mí. Es más, yo solo le estoy testificando, yo no quiero que usted, porque a veces le creemos a un montón de locos. Yo hasta podría ser que no sea de Dios, pero yo cuando viene eso, yo intercedo porque pues yo estoy en el Señor, ¿verdad? Y yo intercedo. Dios es bueno.
cuando estás orando, cuando estás metido en el lugar santo, sin perjuicio de pecado, se van a abrir portales. Tú vas a ver cosas más allá de lo evidente. Dios te va a poner pensamientos. Vas a ir a orar porque no tienes dinero, vas a ir a orar porque te falta despensa, vas a ir a orar y terminas orando. Ese es el medio que Dios usa para llevarte al altar, nada más, tu necesidad. Pero cuando ya estás en el altar, tú empiezas a pensar en ese amigo de la escuela, en ese joven que no amas, y empiezas a interceder por él. Un día, y con esto voy a terminar, perdónenme, un día yo estaba orando en ayuno y oración allá en Chiapas, y lo digo como si yo estuviera allá en Rusia, en Estados Unidos. Estoy en Tijuana. Doña Rosa, estoy en Tijuana, ¿verdad? Por eso digo allá en Chiapas. Yo estaba orando. Eran como las 2 de la tarde. Estaba tirado en el piso, clamando, orando al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Mire, mientras le digo eso, Dios me hizo recordar, en ese entonces, me hizo recordar a alguien que ahora he visto. Yo veo a un hombre con un aspecto como el pastor donde yo voy a... Mire cómo es el Señor. Mire cómo es Dios. Yo nunca, estoy hablando hace más de 2 años. Y esa cara, ese rostro, yo nunca lo había visto. Y hoy que estoy trayendo a luz esto, me acaba de decir el Señor, ¿te acuerdas de la cara que viste? Y es el pastor donde yo estoy yéndome a congregar. El Señor me está recordando esas cosas. Yo estaba orando y el Señor me mostró mientras oraba. Yo estaba orando por revelación, por conocimiento de la palabra, basado en la oración de Pablo que dice: yo oro por ustedes para que les sea revelado Cristo, se les haya revelado la palabra, que Dios se ha revelado a ustedes. Y está orando por los cristianos, porque hay cristianos que no tienen revelación, y por eso Pablo oraba por los gentiles de Corinto, para que hubiese revelación en ellos. Y esa era mi oración, esa era la causa de los ayunos. Estaba yo haciendo 30 ayunos en ese entonces. Como el ayuno 17 pasó eso. Yo estaba ahí tirado. Ya el cansancio había llegado a mi cuerpo, porque a mí me gusta ayunar, y ¿sabe qué? Usted me va a ver ayunando y no me va a ver orando. ¿Sabe cuándo voy a orar? Cuando ya no aguanto. Cuando mi cuerpo ya no es parte de mi ser. Cuando ya salió el espíritu, porque ya me desintoxiqué, entonces voy al altar. Mientras no tenga hambre, mientras mi cuerpo no empiece a sentir que está faltando ser nutrido, yo no voy al altar. Todavía tengo viva la carne. Y usted me va a ver leyendo, haciendo cualquier cosa, barriendo, adorando al Señor, haciendo quehaceres. Pero cuando yo estoy en ese momento de debilidad física, entonces voy al altar. Entonces que se abren los portales. Entonces donde ya mi carne está siendo golpeada y el Espíritu de Dios empieza a relacionarse conmigo y me abre portales. Y allí estaba una carbonera, allí había un joven en una hamaca. El Señor me dijo: ora por liberación porque está secuestrado. Yo oré por liberación, y yo, cuando estaba orando para que ese joven fuera salvo, fuera libre, era un hombre, en la hamaca era un hombre, abajo estaba el montón de carbón, y yo lo vi, se abrió un portal y yo estaba orando por él. Y mientras yo oraba, yo empecé a ver cómo patrullas llegaban y se saltaban los cercos y rodeaban esa casa. Cuando yo llegué a Walmart al siguiente día, en la entrada de esa tienda, no era un hombre, había la cara de una mujer, una jovencita como de unos 25 años. Y el Señor me dijo: por ella es la que te puse a orar. Por ella es la que te puse a orar. Ahora ella es libre. Todavía estaba allí, pegada, en la puerta de esa tienda, su información que la buscaba. Es que Dios es así. Pero eso solo lo hacemos cuando accedemos al lugar santísimo, cuando nos metemos al mundo espiritual. Pero para meternos al mundo espiritual, nosotros tenemos que hacerlo sin conciencia de pecado. Si usted cree que tiene una manchita todavía, usted no puede acceder, porque no puede entrar al lugar santísimo. Lógica, razón y Biblia.
Dios te bendiga. El anhelo de mi corazón es que la revelación llegue a tu vida. Ese es el deseo de mi corazón. Estudia la Escritura. Yo leo la Biblia, ya la leí 2 veces, de Génesis a Apocalipsis. Antes de morirme, si es que dura un poquito más, me imagino que la voy a leer otra vez, de punta a punta. Tengo que hacerlo. Hay que sacar información. Es alimento a mi cuerpo. Yo casi no me enfermo porque leo mucho la Biblia. Y la Biblia dice, ella misma me dice, que ella es medicina a mi cuerpo. Por eso yo, una gripecita ahí de pollo me da nada más. Y el COVID no me pudo matar porque yo me encerré a estudiar la Biblia. Usted no sabe las cosas que Dios me reveló cuando a mí me dio COVID. Porque mi cuerpo estaba... El día que mi esposa me dijo, con su bebé, con Catherine en el estómago, 6 o 7 meses de embarazo, ya no aguanto. Porque yo no iba al médico. Yo le había dicho al Señor, mira, o nos sanás o nos matás. Pero eso soy yo. Yo no quiero que usted le juegue al héroe sin fe. Y ese día que mi esposa llegó a lo que yo le llamaba mi oficina, la abracé y salió de mí una voz de mi interior y dijo, COVID, yo soy Jesús, suéltalos. Adiós, COVID. Ese es mi Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vivimos bajo el Espíritu. Es el Espíritu de Dios quien te dice, pecaste, no pecaste, esto está bien, esto no está bien. Y pecamos. Y el Espíritu te dice, te perdono, vete y no peques más. No practiques el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. Y el que practica no heredará el reino de los cielos. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Dios te bendiga.